¿Sabes lo que se siente cuando tu propia sangre te traiciona? Cuando las personas que deberían protegerte son las que más daño te hacen. Yo sí lo sé. Y después de 72 años en este mundo, después de haber callado tanto tiempo, necesito contarte esta historia antes de que mi corazón deje de latir. Es una historia polémica, controversial, que va a dividir opiniones, pero es mi verdad, y necesito que alguien la escuche. Me llamo Aridia Noem. Vivo sola en un pueblo costero, donde el viento siempre huele a sal y a secretos enterrados. Tengo las manos llenas de cicatrices que nunca explico a nadie, hasta hoy, porque lo que voy a contarte no es solo mi historia, es una confesión que he guardado durante años, una confesión sobre traición, sobre abuso, sobre una familia que me convirtió en su prisionera y sobre lo que hice para liberarme. Todo comenzó cuando mi esposo Castor Hemet murió en lo que todos llamaron un accidente. Yo tenía 43 años, mi hija Val Marel apenas 14. Castor era un hombre encantador hacia afuera, pero puertas adentro era diferente, muy diferente. Las marcas en mis brazos, en mi espalda, eran el testimonio silencioso de un matrimonio que no era lo que parecía. Pero cuando murió, su familia me culpó a mí de haberlo arruinado, de haberlo destruido con mi carácter. La hermana de Castor, Neria Hemet, era una mujer de lengua viperina y corazón de hielo. Estaba casada con Ruti Lorán, un hombre calculador que manejaba los negocios familiares como si fueran piezas de ajedrez. Tenían un hijo, Dago, que desde pequeño había aprendido a mirar a las mujeres como si fuéramos objetos de su propiedad. Cuando Castor murió, ellos se adueñaron de la casa antigua que había pertenecido a la línea Hemet durante generaciones. Una casa grande, de piedra, con un sótano profundo que olía a humedad y a tiempo detenido. Yo quedé vulnerable sin recursos, dependiendo de la buena voluntad de una familia que me odiaba. Y mi hija Val, mi pobre Val, comenzó a absorber el veneno que ellos destilaban contra mí. Tu madre es inestable, le decían. Tu madre tiene problemas mentales, susurraban cuando creían que yo no escuchaba. Tu madre fue la culpable de que tu padre muriera tan joven. Val creció creyendo esas mentiras. Y cuando cumplió 21 años, comenzó una relación con Nio Verdan, un hombre 15 años mayor que ella, socio de Rutil en sus negocios turbios. Un hombre que me miraba de una manera que me hacía sentir sucia, vulnerable, como si pudiera leer mis miedos más profundos. Intenté irme. Dios sabe que lo intenté. Busqué trabajo en otra ciudad. Traté de convencer a Val de que viniéramos conmigo, de que empezáramos de nuevo lejos de esa familia tóxica, pero ellos tenían otros planes. Neria me convenció de quedarme con una propuesta que parecía razonable. Ella estaba enferma, necesitaba cuidados, y yo podría vivir en la casa familiar mientras la atendía. A cambio, tendría un techo y comida asegurada. Es lo justo, decía Rutil. Después de todo, eres parte de la familia. Qué ingenua fui. Qué terriblemente ingenua. Al principio todo parecía normal. Tenía mi habitación, mis horarios, mis pequeñas responsabilidades. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron mis documentos. Los guardamos en la caja fuerte para que estén seguros, me dijeron. Luego fue mi teléfono. Se te olvida cargarlo. Es mejor que lo tengamos nosotros. Después fueron mis medicinas para la artritis. El doctor dice que estás tomando demasiadas. Es mejor que controlemos las dosis. Y entonces llegó el día en que me llevaron al sótano. Es por tu seguridad, me explicó Neria con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Has estado teniendo episodios, Aridia, episodios donde no recuerdas las cosas, donde dices cosas que no tienen sentido. El doctor Julian Rees dice que necesitas un ambiente controlado, tranquilo, donde no puedas hacerte daño. El sótano había sido adaptado con una cerradura por fuera. Las ventanas pequeñas estaban cubiertas con tablones. Había una cama estrecha, un baño diminuto y una mesa donde me dejaban la comida 2 veces al día. Es temporal, me aseguraban, solo hasta que te sientas mejor. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Y yo comencé a entender que no era una paciente, era una prisionera. La comida llegaba cuando ellos querían.
A veces caliente, a veces fría, a veces no llegaba en absoluto. Se nos olvidó, decían cuando yo protestaba. Estás confundida, ya comiste. Las visitas eran cronometradas, controladas, llenas de humillaciones disfrazadas de cuidado médico. Dago era el peor de todos. Ese hombre de 30 años que había crecido viendo a su padre tratar a las mujeres como posesiones, bajaba al sótano con cualquier excusa, para revisar que estuviera bien, para traerme medicinas, para hablar conmigo. Pero sus visitas siempre terminaban igual, con golpes. Golpes que él llamaba correcciones. Es por tu bien, tía Aridia, me decía mientras me sujetaba del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. Tienes que aprender a comportarte. Neria y Rútil perfeccionaron el arte del abuso psicológico. Cada conversación era una sesión de tortura mental. Tú mataste a mi hermano, me repetía Neria una y otra vez. Tú lo volviste loco con tus caprichos, con tus quejas, con tu carácter imposible. Por tu culpa murió tan joven. Rútil era más sutil, más calculador. No recuerdas las cosas como fueron realmente, Aridia, me decía con esa voz pausada que usaba para los negocios. Tu mente te está jugando trucos. Es mejor que confíes en nosotros. Y Val, mi hija Val, se había convertido en una extraña. Cuando bajaba a verme, lo hacía con la mirada esquiva, como si yo fuera realmente una enferma mental que le daba vergüenza. Mamá, tienes que colaborar, me decía. Tienes que tomar las medicinas. Tienes que hacer caso a lo que te dicen. Es por tu bien. ¿Sabía ella lo que realmente estaba pasando? ¿O la habían manipulado tan completamente que creía de verdad que yo estaba loca? Intenté escapar 3 veces. 3 veces logré salir del sótano aprovechando descuidos, errores en las cerraduras, momentos de distracción. Pero cada vez que llegaba al pueblo, cada vez que trataba de pedir ayuda, ellos aparecían con el doctor Reese. Está teniendo uno de sus episodios, explicaba el médico a quien quisiera escuchar. Es parte de su condición. Paranoia, delirios de persecución. Es mejor que regrese a casa donde puede recibir el cuidado que necesita. El doctor Reese era un hombre mayor, respetado en el pueblo, con una consulta próspera y una reputación intachable. Nadie cuestionaba sus diagnósticos. Nadie dudaba de sus informes médicos. Y yo regresaba al sótano, cada vez más desesperada, cada vez más convencida de que nunca saldría de ahí. Fue entonces cuando Val hizo algo que me partió el corazón en pedazos. Firmó un papel, un documento legal que le daba a la familia Gemet la tutela parcial sobre mí. Es para protegerte, mamá, me explicó con lágrimas en los ojos, para que tengas el cuidado médico que necesitas. Pero yo sabía la verdad. Ese papel me convertía oficialmente en una incapaz, en una persona sin derechos, en una prisionera legal. Esa noche tuve la pelea más brutal de mi vida con Dago. Él había bajado al sótano más borracho que de costumbre, más violento que nunca. Ahora sí eres oficialmente nuestra loca de la familia, me dijo riéndose. Ahora sí no tienes escapatoria. Cuando traté de defenderme, cuando le grité que él y su familia eran unos criminales, me golpeó con una fuerza que me dejó inconsciente durante horas. Desperté con la cara hinchada, con costillas que me dolían al respirar, con la certeza de que si no hacía algo pronto, moriría en ese sótano. Comencé a esconder pastillas. Las que me daban para calmarme, las guardaba debajo del colchón. También comencé a beber. Cualquier cosa que tuviera alcohol, colonia, perfume barato, hasta el alcohol de quemar que usaban para limpiar. Necesitaba algo que me ayudara a soportar los días, algo que me diera fuerzas para seguir respirando. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, Nio Verdán bajó al sótano. Estaba borracho, tambaleándose con esa mirada turbia que yo había aprendido a temer. Vengo a decirte unas verdades, murmuró cerrando la puerta detrás de él. Lo que pasó esa noche, lo que ese hombre me hizo. No tengo palabras para describirlo sin que se me revuelva el estómago. Me violó. Ahí, en ese sótano húmedo y frío, ese hombre que estaba con mi hija me violó mientras yo gritaba pidiendo ayuda que nunca llegó. Si hablas de esto, me susurró al oído antes de irse. Te declaro oficialmente loca. Nadie va a creer a una mujer con problemas mentales que acusa al novio de su hija. Y se fue, dejándome rota, humillada,
con el alma hecha pedazos. Querida amiga que me escuchas, sé que esta historia es dura, sé que es difícil de digerir, pero necesito que sepas que todo lo que te estoy contando es real. Cada palabra, cada detalle, cada momento de dolor. Y si has llegado hasta aquí conmigo, si has tenido la paciencia de escuchar a una anciana contar sus penas, te pido un favor. Dale me gusta a este video. Sé que tal vez no sepas cómo se hace, pero es fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. Y si puedes, suscríbete a este canal. Hay un botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que apretarlo. Hazlo por mí. Hazlo por todas las mujeres que han sufrido en silencio, que han sido prisioneras en sus propias casas, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, te va a dejar sin aliento. Y necesito que estés preparada para escucharlo. Después de esa noche terrible con Nio, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi espíritu, fue mi miedo. Dejé de tener miedo y comencé a planear, comencé a observar, comencé a entender que si quería salir de ahí, tendría que hacerlo por mis propios medios. Fue entonces cuando llegó la carta. Un día, mientras limpiaba el sótano buscando algo que pudiera usar como arma, encontré una caja oculta detrás de una pila de conservas viejas. Dentro había papeles, fotografías, documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la verdad que habían estado ocultándome durante años. La primera cosa que vi fue una carta con el sello del notario del pueblo, fechada apenas una semana después de la muerte de Castor. Una carta que él había dejado instrucciones de entregar, solo en caso de que algo le pasara a él. Una carta que nunca llegó a mis manos porque alguien la interceptó. Mi querida Aridia, comenzaba la carta con la letra temblorosa de mi difunto esposo. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas. Significa que Neria y Rútil han logrado lo que tanto tiempo planearon. Tengo que contarte la verdad antes de que sea demasiado tarde. La carta revelaba cosas que me dejaron sin respiración. Castor sabía del plan de su hermana y su cuñado desde el principio. Sabía que querían quedarse con la casa familiar, con la herencia, con todo lo que había pertenecido a los Hemet durante generaciones. Pero lo más impactante, lo que me hizo tambalear, fue la última revelación. Val no era hija biológica de Castor. Val es hija de Lior Padre, el vecino, escribía Castor con una honestidad brutal. Tú nunca lo supiste, pero yo sí. Desde el día que nació supe que no era mía, pero la amé como si lo fuera, porque te amaba a ti. Neria lo sabe, Rútil lo sabe, y van a usar esa información para manipular a Val, para convertirla en su peón en este juego sucio que han estado jugando durante años. Mi hija, mi pobre hija había sido manipulada desde el principio. No era solo una víctima de sus mentiras sobre mi supuesta locura. Era una pieza en un tablero de ajedrez mucho más complejo, mucho más cruel de lo que yo había imaginado. Pero había más en esa caja. Fotografías de mis heridas cuando estaba casada con Castor. Fotografías que yo no recordaba haber tomado, pero que alguien había guardado como evidencia. Recibos de pagos al Dr. Reese por asesorías especiales. Documentos que probaban que mi supuesta locura hereditaria era una fabricación, un mito creado para justificar mi encierro. Y entonces encontré el testamento real de la abuela Hemet, la matriarca de la familia. Un documento que había sido ocultado, manipulado, tergiversado durante años. La cláusula era clara. La casa debía quedar para la mujer que conserve la sangre y la honra del hogar. Una cláusula ambigua que Neria había interpretado a su conveniencia, pero que en realidad me protegía a mí como viuda de Castor. Todo encajaba, todo tenía sentido. La muerte accidental de Castor, que ahora sospechaba no había sido tan accidental. El plan para declararme loca, el secuestro disfrazado de cuidado médico, la manipulación de Val. Todo había sido una conspiración perfectamente orquestada para robarme mi vida, mi libertad, mi dignidad. Esa noche no pude dormir, no pude comer, no pude hacer otra cosa que planear, porque había descubierto algo más en esa caja, algo que me daba la oportunidad perfecta para mi venganza. Había encontrado los planos originales de la casa,
planos que mostraban cada habitación, cada pasillo, cada salida. Y también había encontrado algo más, un informe de un electricista sobre las fallas en el sistema eléctrico de la casa. Fallas que Neria y Rútil habían ignorado durante años por tacañería, por negligencia, por pura estupidez. Comencé a observar sus rutinas. Cada jueves por la noche, se reunían en el comedor principal para planear sus negocios sucios. Neria, Rútil, Dago y a veces Nio. Se quedaban hasta tarde, bebiendo, riéndose, contando el dinero que habían ganado con sus estafas. Mientras yo permanecía encerrada en el sótano, ellos celebraban mi desgracia. Pero yo tenía un plan terrible, sí, un plan que me convertiría en algo que nunca pensé que podría ser, pero un plan que me daría la libertad que tanto había anhelado. El jueves siguiente, cuando bajaron mi cena, les dije que me sentía muy mal, que tenía fiebre, que me dolía el pecho, que creía que necesitaba un médico. Neria bajó a verme con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «Estás fingiendo», me dijo. «Siempre finges cuando quieres atención». Pero yo insistí tanto, me quejé tanto, que finalmente accedió a llamar al electricista del pueblo para que revisara la instalación eléctrica del sótano. «Tal vez hay algún problema con la humedad», murmuró. «Tal vez eso te está afectando». El electricista, un hombre llamado Rievo, vino al día siguiente, revisó todo el sótano, confirmó lo que yo ya sabía. La instalación era un desastre, un peligro mortal esperando a suceder. «Esto puede causar un incendio en cualquier momento», le dijo a Neria. «Deberían arreglarlo inmediatamente». Pero Neria, tacaña como siempre, decidió posponerlo. «Lo haremos la próxima semana», mintió. Esa fue mi oportunidad, mi única oportunidad. El jueves siguiente, mientras ellos se reunían en el comedor como siempre, yo puse mi plan en marcha. Había estado guardando alcohol de quemar durante semanas, empapando trapos viejos, preparando todo lo que necesitaba. Conocía cada rincón de esa casa, cada viga de madera seca, cada cortina que se prendería como papel. Comencé por el sótano, empapé las cortinas viejas con alcohol, coloqué los trapos en lugares estratégicos, cerca de la instalación eléctrica defectuosa que el electricista había identificado como peligrosa. Luego, subí por las escaleras de servicio que daban a la cocina. Ellos estaban tan concentrados en sus negocios sucios que no me escucharon. Seguí mi camino por toda la casa. Sala, pasillos, escaleras, cada lugar donde sabía que el fuego se extendería rápidamente. Y entonces hice algo que todavía me quita el sueño. Arrimé muebles pesados contra las puertas principales, no para bloquearlas completamente, sino para hacer que la salida fuera más difícil, más lenta, para darle al fuego tiempo de hacer su trabajo. Cuando terminé, regresé al sótano. Tomé la resistencia eléctrica que había estado fallando durante semanas. La conecté cerca de los trapos empapados en alcohol y esperé. No tuve que esperar mucho. El fuego comenzó como un susurro, un chispón.